Ok, entonces la dirigida de hoy es una dirigida de repaso estadístico, muy corta en realidad, así que la vamos a terminar súper rápido. El PDF de la dirigida está en Paideia. Tiene en total 2 preguntas, pero tiene varios incisos. Así que empecemos. Okay. La parte 1 dice repaso estadístico. Y nos pide definir el valor esperado para una variable aleatoria discreta y continua. Entonces, valor esperado. Primero para una variable aleatoria continua y luego para una variable aleatoria discreta. La diferencia entre continua y discreta es que una variable aleatoria continua puede tomar cualquier valor entre un rango en un intervalo, mientras que, es decir, cualquier valor en decimales o, por ejemplo, el tiempo, ¿no? El tiempo es continuo. Podemos decir que un segundo, 10 minutos y podemos partirlos. Las veces que queramos podemos partir esa cantidad. Mientras que una variable aleatoria discreta es una variable que solamente toma valores de uno en uno, ¿no? Por ejemplo, los valores que toma el resultado al lanzar un dado son valores que solamente pueden ser naturales, entre 1 y de 1 a 6, ¿no? Y el valor esperado, en el caso de la variable continua, es la integral de esta variable continua, pero multiplicada por su función densidad. En este caso vamos a poner desde menos infinito hasta más infinito. En el caso de la variable aleatoria discreta, el valor esperado de una variable x es igual a la sumatoria del valor que toma la variable por la probabilidad de que suceda esta variable. Entonces veamos un poco cómo funciona esto. Supongamos una variable aleatoria es lanzar, o el experimento es lanzar un dado, ¿no? Lanzar ese dado nos da valores que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. X es la variable aleatoria, ¿no? Los posibles resultados de lanzar un dado. Cada uno de esos valores tiene una probabilidad de que suceda. Como es lanzar un dado, va a tener la misma probabilidad, ¿no? Cada uno de ellos va a tener una probabilidad de 1 entre 6. Entonces, si queremos saber el valor esperado de esa variable aleatoria discreta, lo que deberíamos es multiplicar, o sumar, perdón, hacer una suma 6 veces de la multiplicación de la variable por su probabilidad. Entonces acá es 1, acá 2, acá 3, acá 4, acá 5, acá 6, multiplicado por la probabilidad de que suceda, que sería un sexto, ¿no? Y ese sería el esperado. Entonces, esto que es intuitivo en el caso de la variable aleatoria discreta, se puede generalizar para el caso de la variable aleatoria continua. Voy a borrar esto. Y en el caso de la variable aleatoria continua,
ya no tenemos una probabilidad para cada uno de los eventos, sino ahora como tenemos eventos infinitos, porque dentro, supongamos entre 1 y 2, hay una cantidad de X infinitos, y como no podemos saber la probabilidad de cada uno de ellos, lo que utilizamos es la función densidad de probabilidad, que en este caso es el fx minúscula. Entonces, seguro, para hacer los ejercicios de ese tipo, hay que revisar un poco cómo son las propiedades de las integrales, cómo integrar los métodos de integración en partes, ya no recuerdo los demás métodos. Así que repasen un poco sobre eso. Entonces, un ejemplo de aplicación esto en la economía puede ser algo así, ¿no? El Banco Central todos los meses saca un valor esperado de la inflación. Parte de ese valor esperado de la inflación que saca el BCR. Una parte es por encuestas. Se hacen encuestas a 3 tipos de agentes. Primero, a empresas financieras. Segundo, a empresas no financieras. Y tercero, a especialistas económicos, que pueden ser profesores de economía, investigadores. Y además, internamente tienen otra forma de estimar el valor esperado, es de la inflación, que es haciendo proyecciones en diferentes escenarios. Entonces dicen, la inflación puede tomar el valor de 0 con tanto de probabilidad, puede tomar el valor de 0.001 con tal probabilidad, y como es una variable continua, en lugar de probabilidad utilizan la función de probabilidad. Entonces, mientras más se aleja del punto en el cual está la inflación más probable, se va reduciendo la probabilidad. Entonces, con eso sacan la inflación esperada, ¿no? Entonces, ese es un tipo de aplicación en la economía. ¿No? Seguro han visto cuando hacen los gráficos en el BCR, que acá tiene inflación, hasta el periodo T. Este T es hoy. Entonces, hasta T sabemos que la inflación es observada, es lo que observamos. Pero luego tenemos una proyección, algo así, y aparece una banda, ¿no? Aparece una banda así, que te dice que la inflación va a estar, esa inflación va a estar entre esos rangos. Entonces, mientras más nos alejamos del tiempo, del presente, esa banda de confianza de la inflación es más amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que nos alejamos del presente, estamos teniendo menos información disponible. Entonces, proyectar la inflación un periodo después no es muy difícil, porque es esperar que la inflación de mañana sea muy parecida a la inflación de hoy. Si la inflación de hoy es 1%, no va a saltar a 10% en unos meses, sino va a saltar muy marginal, solamente un poquito. Pero mientras más nos alejamos, tenemos menos información, entonces la banda de confianza va creciendo. Vamos a la pregunta B. En la pregunta B nos dice, encuentre cuántas veces se espera que una computadora falle dada la siguiente distribución conjunta. Ahí tenemos una tabla donde tenemos la variable X, que es la cantidad de fallos, la variable Y, que nos dice el precio. X puede tomar de valores de 0 a 4 y el precio puede tomar dos valores, 1000 o 3000. Y los números que están en esa matriz, por ejemplo,
en la celda 1.1 nos dice la probabilidad de que suceda, de que X sea igual a 0 y a la vez de que Y sea igual a 1000. Entonces hay 35. La probabilidad de que suceda X igual a 0 y a la vez Y igual a 1000 es 0.35. Pues así cada uno de los casilleros nos da esta información. La probabilidad de que ambos eventos sucedan a la vez. Y lo que nos preguntan es, a ver, nos están preguntando cuál es el esperado de X, ¿no? Nos piden cuántas veces se espera que la computadora falle, es decir, el esperado de X. Sin embargo, la información que tenemos en ese cuadro no es el esperado de X, sino cada uno de ellos es, por ejemplo, la probabilidad de que X suceda al mismo tiempo que Y, ¿no? La probabilidad conjunta. Eso es lo que tenemos ahí. Probabilidad conjunta. Lo que podemos hacer ahí es, por ejemplo, empezar viendo la probabilidad de que X sea 0, la probabilidad de que X sea 1, la probabilidad de que X sea 2, sea 4, y lo único que tenemos que hacer es sumar, ¿no? Para X igual a 0, tenemos que sumar 0.35 más 0.45, nos daría 0.8. Para X igual a 1, sumamos 0.065 más 0.035, sería 0.10. Para X igual a 2, sumamos 0.05 más 0.01, 0.06. Para 3 sale 0.03 y para 4, 0.01. Con eso ya tenemos la probabilidad de X, ¿no? Entonces, esto es sumar 1, ¿no? Por las propiedades de las probabilidades. La sumatoria de probabilidades de todos los posibles valores que toma una variable tiene que ser igual a 1. Al ser esta una variable discreta, lo que tenemos que hacer es sumar, para hallar el valor esperado, tenemos que sumar la multiplicación de X por la probabilidad de X, ¿no? Entonces, X puede tomar valor 0 con probabilidad 0.8, puede tomar el valor de 1 con probabilidad 0.1, puede tomar el valor de 2 con probabilidad 0.06, el valor de 3 con probabilidad 0.03 y puede tomar el valor 4 con probabilidad 0.01. Multiplicando eso nos sale 0.35. Entonces, en promedio, se espera que las computadoras fallen el 35% de las veces, ¿no? No, perdón. Se espera que fallen 0.35 veces. ¿Hay preguntas, chicos? Pasamos a la pregunta C. La pregunta C nos dice, enuncie las propiedades del valor esperado y encuentre el número esperado de fallos de una computadora que cueste 3000. No, perdón. La C. La C se encuentra el valor esperado de Z, da la función de densidad
1 entre 9 por z cuadrado, tal que z pertenece al intervalo 0,3. Ok, entonces, si nos está dando una función de densidad, nos está diciendo que es una variable continua. Entonces, el esperado de una variable continua es la variable multiplicada por la función de densidad desde menos infinito hasta más infinito, pero en este caso nos están diciendo que solamente existe z desde 0 hasta 3. Para valores que nos dan ese intervalo, no existe la probabilidad de que suceda. Entonces, no sirve lo demás, entonces solamente ponemos desde 0 hasta 3. Tenemos z, la función sería esta. Okay. Entonces, recordar un poco sobre cómo resolver integrales. Si tenemos una constante dentro de la integral, podemos sacarla. Acá sacamos el 1 entre 9, lo podemos sacar. La integral también se le llama una antiderivada, así que podemos ver una derivada que tenga una derivada. ¿Qué expresión, al ser derivada, nos da z entre 3? Sería z elevado a la 4 entre 4, ¿no? Si derivamos z a la 4, sería 4 veces z al cubo entre 4, que sería z al cubo. Entonces, esta expresión es la que tenemos al integrar, que tenemos que evaluarla desde 0 hasta 3. Es un noveno, z toma el valor de 3 al cubo por 4, menos z toma el valor de 0, 0 al cubo, entre 4. Entonces, nuestro resultado es 9 cuartos. Entonces, el valor esperado de z es 9 cuartos. Pasemos a la D. En la D nos dice lo siguiente. Enuncie las propiedades del valor esperado y encuentre el número esperado de fallos de una computadora que cuesta 3.000. Entonces empezamos con algunas propiedades. Entonces el valor esperado de una constante, vamos a poner que B es una constante, es la misma constante. Porque en el 100% de las ocasiones va a tomar ese valor. Entonces, es lo mismo. Otra propiedad es que si tenemos una variable aleatoria multiplicada por una constante, su valor esperado va a ser simplemente sacando el A, porque ese valor siempre va a ser el mismo, y teniendo al X sí con el valor esperado. Entonces, juntando esas dos propiedades, tendríamos lo siguiente. Una variable aleatoria multiplicada por una constante y sumada por una constante, simplemente va a ser
esta expresión. La tercera propiedad, vamos a decir, si tenemos dos variables, X y Y, que son aleatoriamente independientes, se va a cumplir lo siguiente, que el esperado de la multiplicación va a ser igual a la multiplicación del esperado de las variables. Ojo que acá estamos poniendo que son independientes. Eso quiere decir que cuando X, que el valor que tome X no afecta al valor que suceda Y. Es decir, X y Y son eventos que suceden independientemente uno del otro. Entonces, por ejemplo, dos variables que no son independientes son niño estudia, el X, y el Y, niño, vamos a ponerle joven. Entonces, la variable X es niño o joven estudia y la Y es joven trabaja. Yo no puedo asumir que esos dos eventos son independientes porque ambos están relacionados. Si yo quiero estudiar, voy a tener que dejar horas de lo que trabajo, ¿no? Y si quiero trabajar, tengo que dejar de estudiar ciertas horas. No puedo hacer todo al mismo tiempo. Entonces, yo no podría tener un esperado la multiplicación de ambos. Pero variables independientes, por ejemplo, pueden ser, no sé, la cantidad de helados que tomo al día y las notas que saco en mis parciales. No tiene nada que ver, ¿no? Uno no se relaciona con el otro. Entonces, lo clave en esta propiedad es que sean independientes. Si en el enunciado de algún problema no les dice que son independientes, tienen que asumir que son dependientes. Esta propiedad, sin embargo, hay muchos que alguna vez la hemos confundido y hemos hecho esto, ¿no? Como la multiplicación, como le esperaba la multiplicación es la multiplicación de esperados, muchas veces nos hemos confundido y hemos hecho esto. El esperado de la división es igual al esperado al esperado de X sobre el esperado de Y. No, dijo está mal. Eso no sucede aunque sean independientes. Entonces esto no sucede. Entonces esas son las propiedades más conocidas y las que vamos a utilizar frecuentemente. En la misma pregunta D nos está pidiendo encontrar el esperado de los fallos de una computadora que cuesta 3.000. Entonces, nos está pidiendo lo siguiente. Hallar el esperado de la cantidad de veces que falla la computadora, esa variable es X, pero ya teniendo la información de que esta computadora vale 3.000. Está condicionado a que Y sea igual a 3.000. Ya sabemos que vale 3.000. Dicho eso, ¿cuántas veces en promedio se va a malograr? Entonces, lo mismo acá.
como es una variable discreta, simplemente la sumatoria del valor que toma X por la probabilidad condicionada, ¿no? La probabilidad de X cuando Y es igual a 3000. Desde el valor 1, desde el valor 0, porque X es 0, hasta 4. Entonces hacemos simplemente la multiplicación, ¿no? X puede tomar el valor de 0 con probabilidad 0.45, que es la condicionada. Puede tomar valor de 1 con probabilidad 0.035. Puede tomar el valor de 2 con probabilidad 0.01. Puede tomar el valor de 3 con probabilidad 0.005 y 4 con probabilidad 0. Y eso es igual a 0.07. Es decir, sabiendo que una computadora cuesta 3000 soles, esperamos que la computadora se malogre 0.07 veces. O es lo mismo decir, si eso lo multiplicamos por 100, sería 7, ¿no? Podríamos decir, lo equivalente a esta conclusión sería que, dado que una computadora cuesta 3000, se espera de que de estas 100 veces que utilizo la computadora, 7 veces se malogre. O de cada 100 computadoras de ese tipo, 7 se van a malograr. La pregunta E nos dice, define la varianza para variables aleatorias discretas y continuas. La varianza. Entonces, la varianza de una variable aleatoria X usualmente se escribe de esa forma, ¿no? Y siempre le ponemos un X acá abajo para saber a qué variable corresponde. Si utilizamos una sola variable, no es necesario, ¿no? Pero a veces utilizamos varias variables, entonces hay que ponerle abajo su X. Y se define como el valor esperado de la discrepancia entre el verdadero valor de la variable y el esperado de la variable. Pero, como nosotros, a ver, pongamos un ejemplo. Una variable que pueda tomar valores 0, mayores a 0 y menores a 0. Ya, supongamos esto. Acá voy a poner horas en Facebook. Las horas que dedico a Facebook. En promedio quizás son 3 horas al día. Pero hay personas que dedican más horas, por acá 4, algunas 5, algunas 3.5, algunas dedican quizás 1 hora, algunas mucho menos. Entonces, esta discrepancia entre el promedio o entre lo que toma la variable aleatoria y el promedio es esa distancia, ¿no? Lo que hemos puesto ahí, esa discrepancia es eso. En algunos casos, cuando estás por encima de la media, van a ser discrepancias positivas, y cuando estamos por debajo de la media van a ser discrepancias negativas. Si nosotros dejamos nuestro esperado como esa discrepancia X menos media, menos mu, lo que va a pasar es que los X se van a netear con los, perdón, que los más se van a netear con los menos. De modo que vamos a tener un esperado igual a 0. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es transformamos estas discrepancias negativas a un número positivo. Y una de las formas de hacerlo es llevarlo al cuadrado. Hay otros tipos de formas. A ver, acá lo ponemos
al cuadrado. De ese modo, todo se convierte en, todas las discrepancias se convierten en positivas. Dicho eso, ahora nos piden cómo se aplica para el caso de las discretas y las continuas. Varianza de X en el caso de la discreta sería simplemente aplicar el valor esperado, que sabemos que es la sumatoria de esa discrepancia al cuadrado multiplicado por la probabilidad de que suceda cada variable X, ¿no? Cada valor de la variable X. En el caso de la continua, hacemos lo equivalente, pero en el caso de integrales. Entonces, simplemente X menos U al cuadrado por la función densidad de X. Y la F. La F nos dice, defina la varianza condicional y encuentre la varianza de las veces que una computadora falla, dado que cuesta 3000. Entonces, varianza condicional. La varianza de X, dado que Y toma un valor en particular, vamos a ponerle Y minúscula. Entonces va a ser lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer lo siguiente. Esperado de la variable X menos la media de la variable X. En este caso, la media es el esperado de X, pero como estamos hablando de condicionada, metemos esa condición dentro del esperado. Entonces, Y tiene que tomar el valor en específico, Y minúscula, y no solamente estamos condicionando el esperado, sino toda la expresión. Por eso también acá metemos la condición de nuevo. Y quedaría así. Entonces, lo único que estamos haciendo es agarrar esto, pero metiéndole las condiciones. ¿Cómo se aplica en el caso discreto y en el caso continuo? Veamos. En el caso discreto dijimos que es sumatoria. Sumatoria de todas las discrepancias de X con respecto al esperado de X, condicionado a que Y tome un valor Y minúscula. Esa discrepancia al cuadrado, pero multiplicado por la función densidad. Y esa función densidad va a ser la función densidad condicionada. Acá, en lugar de función densidad, probabilidad. En el caso continuo, la integral es lo mismo, la discrepancia entre el valor de X con el esperado de X, condicionado. Todo eso al cuadrado por la función densidad del X condicionado a que Y tome un valor en particular, Y minúscula. Y luego nos pide que hallemos la varianza de las veces que una computadora falla, dado que cuesta 3000. Entonces sería la varianza de X, que es la cantidad de veces que falla, sabiendo que Y es igual a 3000. Como es una variable discreta,
utilizamos sumatoria. Diego, disculpa, Dime. ¿tú podrías regresar un rato a lo de antes? Ya. Ok, gracias. Ya, genial. Entonces, igual, la sumatoria de la discrepancia entre X y el esperado de X, condicionado a que Y tome el valor de 3000, todo eso al cuadrado, multiplicado por la probabilidad condicionada de que de X cuando Y toma el valor de 3000. Entonces, empecemos sacando eso. El esperado de X cuando Y es igual a 3000. Entonces, sigamos lo siguiente. X puede tomar valor 0. No, perdón. Acá estamos con esperado de X. Eso, Ok, eso entonces, ya lo calculamos, creo. sí, era 0,7. 0.07. Sí. Sí, ya lo calculamos. Justo estaba viendo eso. Ok, entonces, para hacerlo, lo metemos acá. 0.07. Entonces, X puede tomar el valor de 0. Entonces sería 0 menos 0.07. Todo eso al cuadrado multiplicado por la probabilidad condicionada, que sería 0.45. Eso lo tenemos en la tabla, ¿no? Que X tome el valor a 0 y a la vez que Y sea 3000, está en la celda, en la fila 2, columna 1, ¿no? Que es 0.45 en la tabla. Luego sumamos con X, puede tomar el valor de 1, la media siempre va a ser 0.07, y la probabilidad sería 0.035. X puede tomar el valor de 2, con probabilidad 0.010. Puede tomar el valor de 3, con probabilidad 0.005. Y puede tomar el valor de 4, con probabilidad 0. Y eso nos va a salir 0.11 aproximadamente. Ok, entonces con eso terminamos el repaso estadístico. Solamente recordar sus cursos de estadística, de letras. No es muy difícil, pero la cuestión es de que lo tengan fresco porque lo vamos a utilizar muy frecuentemente. Así que tiene que estar listo en sus cabezas para utilizarlo a cualquier momento. Y ahora sí ya pasamos a lo que ya es econometría. En la parte 2 nos dice lo siguiente. Vamos a empezar con el modelo lineal de regresión clásica. Modelo de regresión lineal clásico. Y los supuestos. Acá quiero hacer una nota a pie de página. Este modelo de regresión lineal clásico es un modelo que utiliza el profesor García, pero que no está presente en todos los libros de econometría. En otros libros de econometría hay modelos muy parecidos, pero no necesariamente con los mismos supuestos. Entonces, no sé, el profesor García utiliza 6, 7 supuestos. En algunos libros van a aparecer 4 supuestos, en algunos van a aparecer 10 supuestos, en algunos 11 supuestos. Y eso depende un poco de cómo se teoriza o de la escuela económica a la cual pertenece el autor. Entonces, por ejemplo, en el Banco Central de Reserva, no sé si alguno de ustedes va a querer trabajar ahí, para ingresar al Banco Central de Reserva se hace un examen en noviembre más o menos, para el curso de extensión de verano.
si alguno de ustedes quiere postular a ese examen, por ejemplo, va a tener que revisar los libros que utilizan los que trabajan en el BCR. Y en el BCR no utilizan el modelo de regresión lineal clásico, sino simplemente el modelo de regresión lineal, que tiene, creo, 1 o 2 supuestos menos de los que tiene el libro del profesor García. Entonces, si bien es cierto, los modelos matemáticamente son equivalentes, pero conceptualmente hay algunos cambios en los supuestos. Así que si encuentran algún libro con más supuestos o menos supuestos, no se preocupen, es equivalente matemáticamente, solamente es la forma de teorizar. Empecemos con la parte A. Nos dice, interprete el coeficiente beta sub 2 en los siguientes modelos. Proponga ejemplos de variables reales en cada modelo y explique qué signo esperaría para dicho coeficiente. Entonces, empecemos con el 1. Nos dice, y sub 1 es igual a beta 1 más beta 2, x sub 1 más u sub 1. Me está pidiendo interpretar beta 2. ¿Qué pasa si derivamos y con respecto a x? Nos queda beta 2, ¿no? Entonces, beta 2 nos está dando esa información, ¿no? De cuánto cambia y cuando cambiamos en una unidad el x. Si ese beta es positivo, quiere decir que cuando aumentamos una unidad en x, hay un efecto en y positivo, es decir, aumenta y. Y si ese beta sub 2 es negativo, decimos que cuando aumenta xy, disminuye y. Entonces, un ejemplo para eso puede ser, pongamos que y puede ser, supongamos, entonces el y puede ser, por ejemplo, el peso del niño al nacer, y el x puede ser el suplemento, o sea, si la madre tomó suplemento de hierro o no al momento de gestar. La teoría dice que las mujeres que consumen hierro al momento de gestar, sus hijos van a nacer más saludables y por lo tanto van a tener un peso mayor. Entonces, es de esperar que en este ejemplo el beta 2 tenga signo positivo, ¿no? Aumentas la cantidad de hierro que tomas al gestar y tu niño tiene más peso al nacer. A ver, en ese mismo ejemplo, el beta 2 sería, por ejemplo, la cantidad de gramos adicionales en el peso del niño por cada consumo de hierro. Ese sería el beta 2. ¿Qué le pueden poner ustedes medidas? No sé, por cada sobrecito de hierro aumenta 1 gramo el niño, no sé. ¿Qué sería el beta 1? ¿Y qué sería el UI? ¿Alguien tiene alguna idea en ese ejemplo con esas variables? ¿A nadie se le ocurre algún? Bien. Y para mí, en este caso, beta 1 podría ser, o sea, en el caso de que no consuma, el mismo cuerpo lo produzca, ¿no? Esa Claro, cantidad de exacto. Claro, entonces ese beta 1 sería como que el peso de un niño sin que su madre haya consumido. Entonces agarramos una madre que no consumió nada de hierro y ese debería ser su peso inicial, su peso base, ¿no? Su peso mínimo de base. Y el U sub I
¿Algún otro factor que haya influenciado en el peso al nacer que no sea el suplemento? Claro, No, exacto. Entonces, el uso bien no es el error, claro, o sea, el es el error. desacejo. Variaciones genéticas podría entenderse también. Las Exacto, variables que nosotros se encuentran en XY. exacto. Todo lo que han dicho está correcto. Entonces, en ese UI están todas las variables que no hemos incluido. No las hemos incluido quizás porque no son medibles, o tal vez no las hemos incluido porque el modelo no lo dice, no lo tenemos disponible, o simplemente nos olvidamos. Eso van a ver seguro con el tiempo, en las demás clases. Entonces, en ese UI, por ejemplo, está el genético, que dijo a un compañero, y usualmente metemos ahí el IMC de la madre. Si la madre, el IMC es el índice de masa corporal. Si la madre tiene un peso alto, su IMC va a ser alto. Entonces, es de esperar de que un niño pese más si sus padres pesan más. Puede estar, por ejemplo, además de eso, no sé, la cantidad de controles de crecimiento, en el Perú se llama CRET, puede estar el nivel socioeconómico, y por ejemplo también puede estar la habilidad de los padres, la habilidad como padres. Entonces hay padres que son primerizos y no saben cómo comportarse al momento de que están gestando, ¿no? No saben qué comer, no saben cómo cuidarse, entonces es de esperar que su niño no tenga un buen desarrollo, pero hay padres que ya tienen experiencia o tienen consejería de otras personas y saben qué comer, saben cuánto dormir, saben en qué momento descansar, saben qué ejercicios hacer, entonces es esperar que su niño nazca con mayor peso. Entonces, por ejemplo, eso de habilidad de los padres es algo no observable. No se puede observar, no tenemos una variable en una encuesta que nos diga eso. Entonces, eso no es medible, por tanto, casi nunca se incluye en una regresión. A menos que, no sé, hagas un test a los padres, un examen, con el cual se pueda aproximar, pero no va a ser exacta la medida. Nos vayamos al 2. Inclusive acá puede haber factores climáticos. Hay algunos estudios que hablan de que el fenómeno del niño afecta al peso de los niños al nacer. Es uno de los papers que a mí me movió la cabeza porque era muy, muy interesante. Dicen que si estás gestando a un niño al momento de que sucede el fenómeno del niño, la madre sufre estrés, preocupación, se puede enfermar por los desastres, muere gente cercana o no tiene acceso a alimentos y por tanto el niño va a tener problemas en peso y también problemas en el largo plazo en su desarrollo cognitivo. Entonces, por ejemplo, en esa regresión podría estar eso del fenómeno del niño. Hay otros factores, por ejemplo, la altura. Mientras estás a mayor altura, necesitas más oxígeno. Entonces, se dice usualmente que en la sierra se necesita más oxígeno para captar la misma cantidad para el desarrollo necesitas más oxígeno. Es más difícil absorber, respirar. Entonces, también la altitud puede ser una variable interesante. Entonces, el ejemplo 2. Diego, ¿qué tal? Dime. Te hice una pregunta por el chat. Era si todos los errores se condensaban en uno solo. Claro, sí. Tienes razón. Claro, todo eso que no hemos incluido es un error de medición, al fin y al cabo, ¿no? Porque un error de medición, por ejemplo, es que al momento de hacerse test para saber la habilidad del padre, quizás el padre sacó un 20
pero fue exacto porque un día antes leyó un libro, pero no necesariamente porque sabía, sino porque lo tenía en su cabeza exactamente en ese momento, o porque se plagió, algo así. Fue un examen virtual y plagió. Entonces, es un error de medición. Puedo haber incluido la variable del test en mi regresión, pero siempre hay un error ahí asociado a que lo he medido mal. Entonces, también están ahí los errores. Entonces, a eso se le llama bueno, en las siguientes clases van a ver el problema de endogeneidad y ya van a ver algunos casos como esto de error de medición, que no existe el instrumento necesario. Ya eso ya con el tiempo. Solamente acá estamos dando ejemplos más generales. Ya pasamos a la 2. Igual, acá hacemos la derivada de y respecto al logaritmo natural de xy, que sería beta 2. Cuando aplicamos el logaritmo a alguna variable, la estamos aplicando básicamente porque esa variable tiene un comportamiento exponencial. Imaginemos lo siguiente. Yo voy a dibujar acá una función densidad o un histograma de los ingresos de las personas. Perdón, acá es ingresos de las personas, ingresos laborales, supongamos. Y acá voy a poner la densidad. La densidad me está diciendo qué porcentaje de la población gana ese ingreso. Entonces, cuando agarramos los ingresos de la ENAU, del INEI, nos sale algo así. Dijera así, algo así. O sea, hay un montón de gente que gana cerca a cero y hay poquitas personas que ganan, creo que lo máximo que he visto son 20.000 soles mensuales. Y hay un montón de gente que gana 200 soles, 300 soles. Entonces, eso está distorsionando la variable porque hay un montón de outliers que están muy lejos y hay mucha acumulación en el centro. Entonces, cuando metemos en nuestras regresiones ingresos, por ejemplo, casi nunca la vamos a ingresar como ingresos en soles, sino vamos a meter el logaritmo natural de los ingresos. Eso va a transformar mi variable, esta función densidad, y ya no va a ser así, sino va a tener esa forma así, que sí va a estar centrada. Entonces, ese es uno de los usos más cotidianos del logaritmo. Pero al momento de volverlo logaritmo, la interpretación del beta va a cambiar. Ya no va a ser en términos de cantidades, sino en porcentaje. Entonces el beta nos va a dar la siguiente información. Si por ejemplo ese beta nos sale, ya, solamente así, ya, nos dice que cuando el X varía 1%, el Y va a variar cierta cantidad. Entonces, el X va a estar en porcentaje porque está en logaritmo, y el Y va a estar en cantidad. Entonces, supongamos nos sale 10. Positivo. Eso nos dice que cuando X cambia en 1%, aumenta en 1%, el Y va a aumentar en 10 unidades. ¿No? Eso sería como si estaría dividido entre 1. ¿No? Así, 1% cambia X y por 10 unidades cambia Y. Entonces, por ejemplo, un ejemplo para ir. Entonces, pongamos ingresos en X y en Y la cantidad
de carne que consume una familia. Es esperar que esa relación sea positiva, ¿no? Mientras más dinero tienes, más ingresos tienes, tienes la posibilidad de comprar más carne y reemplazar otros alimentos más básicos. Pues, por ejemplo, hay el beta 1, sería la cantidad de carne que comes independientemente de cuánto ganes. O sea, si no tienes empleo y ganas 0 soles, igual vas a consumir algo de carne. Consumirás algo de carne quizás porque estás yendo a Caliwarma o estás yendo a un comedor popular, pero igual estás consumiendo algo de carne. Entonces, ese beta 1 es la carne que vas a consumir sí o sí, aunque no tengas ingresos. Y en el UI, ahí está todas las demás variables que determinan que consumas carne. Por ejemplo, la disponibilidad de la oferta. Puede haber distritos donde sea muy fácil conseguir carne y hay distritos donde no es fácil conseguir carne. Puede ser en ese UI la estación del año o el mes del año. Hay años en el mes donde seguro hay abundancia de carne, hay años o hay meses en el año donde no hay abundancia de carne. Puede ser ese UI preferencias por carne, cada persona tiene preferencias, algunos no van a querer nada de carne, en ese UI se pone eso. Y de seguro su preferencia por carne no es medible, ¿no? No hay una encuesta que nos diga cuál es la preferencia por carne de cada persona. Pasamos al 3. Nos dice el logaritmo natural de y es igual a beta 1 más beta 2, logaritmo natural de x1 más UI. Pues acá sí la dependiente y la independiente están en logaritmos. Entonces ambos están en logaritmos. Entonces digamos, si acá sale 2, diremos lo siguiente. Cuando x1 aumenta en 1%, y1 aumenta en 2%. Si es menos 2.5, diríamos, cuando x1 aumenta en 1%, y1 disminuye en 2.5%. Que sería lo mismo a decir esto, ¿no? Cuando x1 aumenta en 2%, y1 disminuye en 5%. Entonces igual acá pongamos x, pongamos ingresos, y pongamos y ingresos. Y pongamos x, algo que determine ingresos. Años de educación. Entonces también la relación de esperar es positiva, ¿no? El beta 2 va a ser positivo. Mientras más años de educación tengo, más ingresos voy a recibir. Entonces, si me sale 2, por ejemplo, diría, si mis años de educación aumentan en 1%, mis ingresos van a aumentar en 2%. En ese ejemplo, el beta 1 sería mis ingresos, los ingresos de una persona que no ha estudiado ningún año, no ha tenido educación. Entonces, alguien que no ha ido nunca al colegio, ni primaria ni secundaria, siempre va a tener un sueldo, ¿no? Siempre hay un sueldo para las personas que no estudian. Van a tener trabajos quizás no calificados, pero siempre van a tener la posibilidad de trabajar en algún sector. Entonces, ese beta 1 es el salario menor que alguien puede acceder sin educación.
Y en ese UI están todos los demás determinantes en los cuales afectan a los ingresos. Por ejemplo, habilidades, habilidades en la computadora. Ahí también pueden meter, por ejemplo, contactos, lo que usualmente llamamos vara. Es de esperar que personas que viven que están rodeadas de personas, quizás sectores altos, van a tener más contactos y van a hacer ingresos más altos siempre. Hay algunos estudios que dicen que si estudias en una universidad en provincia, a pesar de que saques buenas notas y seas el primer lugar de tu promoción, no vas a lograr salarios altos comparables o similares a los que tienen universidades privadas, ¿no? Diego, Entonces, entonces colocaríamos influencia social por el exacto, entorno, ¿a eso te refieres? Ya. exacto. ¿Alguien más se le ocurre algo en ese UI? ¿Algo que afecta a los ingresos? Habilidades blandas, exacto. Y eso es difícil de medir, ¿no? Entonces, seguro, en los papers o estudios que lean, no va a haber esas habilidades blandas. Vayamos al último. Y nos dice logaritmo de y. No, este era el 4, chicos. El que acabamos de hacer es 4. Logaritmo natural de y beta 1 más beta 2 x1 más u. Acá, derivada del logaritmo natural de y respecto a x1 es igual a beta 2. Entonces el beta 2 nos está hablando del efecto que tiene un aumento en una unidad de x1 y este efecto va a estar en porcentaje del y. Entonces pongamos, por ejemplo, y, sigamos con gasto, ya en este caso gasto del hogar. Y x1, cantidad de niños en el hogar. Eso es de esperar que también que sea positivo, ¿no? Entonces, si aumenta, el beta 2 nos iría, si aumenta un niño en el hogar, va a aumentar, supongamos, 10% mi gasto del hogar. En ese beta 1, seguro va a ser el beta 1 va a ser mi gasto del hogar cuando no tengo niños. Entonces, la pareja, la pareja que todavía no tienen hijos, igual van a consumir algo a pesar de no tener hijos. Y en el error o en el UI, seguro todo lo demás, preferencias, ingresos también. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? En la B nos dice lo siguiente. Determine si los siguientes modelos cumplen con el supuesto de linealidad. El supuesto de linealidad nos dice que es linealidad en parámetros o en variables. ¿Alguien se acuerda? En parámetros, exacto. Es decir, el beta, que son los parámetros, nunca deben estar elevados al cuadrado, ni al cubo, ni con raíz, con nada. Entonces los beta tienen que estar puros. Beta 1, beta 2, sin nada que los multipliquen. ¿Los x pueden estar elevados al cuadrado? Sí. Por ejemplo, como tenemos y acá, tenemos beta 1 más beta 2, x1 más beta 3x y al cuadrado. El y puede ser ingresos, digamos logaritmo, ¿no? Ingresos. Y este xy puede ser educación, años de educación, y este educación al cuadrado.
Eso sí puede suceder, eso está perfecto. Porque los betas están sin cuadrados, sin nada que los multiplique, que los transforme, pero los X sí pueden estar al cuadrado. Y esto siempre sucede en econometría. Meter variables como educación o edad al cuadrado. ¿Por qué? Porque la educación sí te genera más ingresos, pero no todos los años de educación te dan el mismo impacto por los rendimientos marginales decrecientes. El primer año de educación te da un montón de habilidades, leer, escribir, sumar, que vas a utilizar a lo largo de tu vida. Pero quinto año de secundaria ya no te da habilidades que vas a utilizar a lo largo de tu vida. Te van a enseñar química, física, que seguro lo vas a olvidar en un par de años. Pero leer y escribir y sumar no lo vas a olvidar en ningún momento de tu vida porque lo vas a utilizar siempre. Entonces, en educación se espera que los primeros años tengan más impacto en tus ingresos que los últimos años. Entonces, por eso es que se pone al cuadrado, para poner los rendimientos marginales decrecientes. Diego, una consulta. Si Dime. estuviéramos analizando las variables instrumentales de esta regresión, de esta ecuación, por ejemplo, ¿dónde iría el estatus de la institución donde estudias? Tipo, la calidad de los docentes, la calidad de las mallas que llevas en los cursos, ¿no? Porque supongo que eso tiene un nivel de impacto finalmente en los ingresos en el largo plazo, ¿no? Claro. La posición donde vas a trabajar, ¿no? Todo eso. Uh-huh. ¿Iría dentro Claro, del error o sí, como otro veto? ahorita dentro del error, porque estamos haciendo en el curso econometría bivariada, solamente un Y versus un X. Eso es lo que van a hacer en esa parte del curso. Es decir, se van a quedar en esto. En un solo Y, un beta 1, un beta 2, un X y un error. Hasta ahí se van a quedar en la primera parte del curso, si no me equivoco. Eso se llama una relación bivariada, porque solamente hay dos variables, el X y el Y. Luego van a pasar a multivariado, donde ya van a poder agregar un X1, un X2, un X3 y todos los X que se les ocurran. Entonces, por el momento solamente van a ver el bivariado, pero lo que tú dices sí puede entrar ya en el multivariado. Así que paciencia, paciencia. Ya después del parcial seguro entra en eso. Entonces, respondiendo a la pregunta B, la 1 es lineal en parámetros. Sí, ¿no? Los betas no están multiplicados por nada ni están elevados al cuadrado. El 2 es lineal, no es lineal. No, porque el beta está como exponente. Así que no sería lineal. El 3 es lineal, no es lineal. Sí, El profesor, 3 sí es lineal, ¿no? Ahí está asumiendo que el beta 1 es 0, pero sigue siendo lineal. El 4 es lineal, no es lineal. No, está el exponente. Aunque el 4 no es lineal, pero se puede transformar a un lineal. Ahora agarremos el 4. Tenemos esa expresión, ¿no? Le metemos logaritmo a todo. Logaritmo a la izquierda y a la derecha. Tendríamos logaritmo natural de y1 es igual a logaritmo natural de a más beta 1 logaritmo natural de xy más beta 2, perdón, más ui por logaritmo natural de epsilon. Y eso nos quedaría así, ¿no? Este logaritmo de una constante, pongámosle beta 0 porque es una constante igual, ¿no? Entonces, ahí ya la transformé a una lineal. Tal como está en el 4, no es una lineal, pero se puede transformar a una lineal.
Pero, por ejemplo, en el 2 no pueden transformar en una lineal. Intenten y no se puede transformar en lineal. El 5 sí es una lineal, ¿no? El x al cuadrado sí puede estar al cuadrado. Pasamos al C. ¿Qué papel desempeña el término de error estocástico, UI, en el análisis de regresión? ¿Cuál es la diferencia entre el término de error estocástico y el residual? Okay. Entonces, al UI le vamos a llamar error estocástico. Y a la expresión E sombrerito I le vamos a llamar residual o error residual. Entonces, el U, que es el error residual, está asociado a la varianza de la estimación, dado que nuestra estimación no es determinística, sino probabilística. Entonces, como estamos hablando de un individuo en promedio, cuando sacamos los betas, estamos hablando en promedio, el efecto de tal variable sobre la otra variable es tanto. Estamos hablando en probabilidades, en la media. Entonces, como estamos hablando de probabilidad, hay un error asociado a esa probabilidad, ¿no? Porque yo estoy hablando del individuo en el promedio, pero en realidad hay un montón de individuos que están cerca del promedio o lejos del promedio. Entonces, ese error asociado a que estamos hablando en probabilidades es ese UI. En el otro lado está el error residual. El error residual se define como la diferencia entre nuestra variable observada y nuestra variable estimada. Entonces, yo tengo esto, ¿no? Beta 1 más beta 2, x1 más y. Yo voy a estimar esto, meto en mi stata, y me va a salir que el beta tiene un valor, el beta 2 va a tener un valor aproximado o un beta sombrerito, y el beta 1 un valor estimado beta 1. Entonces, con esos betas, lo que yo voy a hacer es estimar un y, que va a ser beta 1 sombrerito más beta 2 sombrerito por x1. Entonces, esta expresión va a ser en general distinta a esta. Cuando reste esos, me va a salir de error. Entonces, yendo a nuestro ejemplo acá inicial, tendríamos esto, ¿no? Ya, acá teníamos el peso al nacer y la cantidad de hierro que toma la madre al gestar. Yo estoy sacando la información del peso de varios niños y estoy observando su peso, digamos, del niño Juan. Y me sale que debe pesar 3 kilos. Eso es lo que yo observo. Lo peso y lo observo. Sin embargo, el modelo me dice que este niño, con las características que tiene, con la cantidad de hierro que ha tomado, debería pesar 3.100 kilos. Esto sería el estimado. Entonces, según el modelo, debería pesar esto, pero yo estoy viendo en la realidad que pesa 3. La diferencia es ese error. Entonces, es un error más de la estimación. Mientras que en el UI, lo que estoy viendo es el error asociado a que estoy hablando de probabilidades y no estoy hablando de una variable determinística. ¿Se ha entendido eso, chicos? ¿Puedes volver a repetir, Diego, sobre el error estocástico?
¿no? La diferencia sustancial. El error estocástico Ujú. se refiere a que cuando hablamos de una regresión, estamos Ya. hablando de un niño en promedio. Entonces, cuando voy a decir el beta OS tiene un efecto en el Y de tal magnitud, estoy hablando que ese efecto es válido para el niño que tiene sus X en promedio. Entonces, Ya. supongamos que los X son edad, hay otro X que es educación de la madre, otro X que es eh, mm, Claro, X sub 1, X sub 2, X sub 3, ¿no? cantidad de alimento, ¿ya? Y de toda Ya. mi muestra, yo saco que la edad promedio de mi muestra es 5 años, que educación de la madre en promedio es 7 años, que la cantidad de comida que consume el niño al día es en promedio 1 kilo al día. Seguro hay niños que tienen más de 5 años o menos de 5 años, hay niños que tienen madres más educadas y no educadas, y hay niños que comen más y comen menos. El efecto que yo estoy estimando es un efecto para un niño en esos valores. Esos Un niño parámetros. representativo. Ya. Si yo quisiera hablar de un niño que no está en el promedio, 8 años digamos, y una madre más educada, Ujú. debería hacer otro tipo de regresiones que se llaman regresiones cuantílicas. Eso ya es otro tema que van a ver seguro en econometría 2. Entonces, eso está totalmente fuera de acá. Acá estamos hablando de niños en el promedio. No estamos hablando de un efecto general. Ese beta es válido para el niño en promedio, pero no es válido para todos los niños siempre. A eso me refiero. O sea, ese Ya. beta no es determinístico, no es siempre, sino que es condicionado a que esté en el promedio. Diego, disculpa, ¿te refieres al beta o al UI? Es que el UI está asociado a eso. Esos errores de que no estoy hablando de un niño promedio, sino un niño quizás un poquito alejado del promedio, está representado en ese UI. Ok. Entonces, cuando yo estimo la regresión, me van a salir, mis betas van a ser válidos para el niño promedio, pero si yo estoy agarrando un niño que no está en el promedio, ese error por no agarrar al niño en promedio está representado en ese UI. ¿Ahí se entiende? Sí, sí, gracias. Diego, una consulta con respecto Dime. al error residual. ¿Cómo era que lo estábamos hallando? ¿O cuál era la diferencia con el error estocástico? Ok. Ya. Esto tenemos nuestra función eh, que vamos a llamar poblacional, ¿ya? Y muestral. Casi nunca vamos a tener información poblacional porque tendríamos que hacer encuestas para toda la población, ¿no? Ni siquiera los censos logran entrevistar a toda la población. Siempre hay personas que no se entrevistan. Entonces, siempre vamos a hablar de muestras. De la muestra vamos a tratar de inferir a la población. La información de la muestra nos dice algo sobre la población. Entonces, estos betas, perdón, vamos a empezar acá. Estos Ys y estos X, sí lo sé más o menos de la población. No lo sé la población, pero sí sé la muestra, ¿no es cierto? Entonces, estos betas los voy a calcular para la muestra. Entonces, esos betas tienen valor en la muestra, pero nunca voy a saber el valor de los betas para la población, ¿no? Si quisiera saber el valor de los betas, debería entrevistar a toda la población. Entonces, esos betas, lo único que puedo decir es que el esperado de ese beta es mi beta sombrerito. Es decir, un número que se acerque bastante bien con la información que tengo al valor real. Entonces, ese error por no saber exactamente el beta, que es un error muestral, se va a
reflejar acá. Que cuando yo agarre la cantidad de veces que la madre ha tomado hierro y lo multiplique por esos betas, me va a dar un número relativamente distinto al valor real. Porque no sé exactamente el valor real de beta 1 y beta 2. Entonces, son diferencias, están en planos distintos. El error estocástico está en un plano que estamos hablando de que la naturaleza es probabilística, y en el caso del error residual estamos hablando de que es un error al momento de estimar, porque no tenemos una muestra, no tenemos una población sino una muestra. Yo sé que es difícil interiorizar esto, es difícil memorizar, ¿no? Pero interiorizarlo es un poquito difícil. Si soy sincero con ustedes, recién entendí esto con claridad, o sea, así ya en mi cabeza claramente, ya cuando hice la tesis. Así que yo sé que para algunos va a ser fácil y otros todavía no, pero vayan con calma, no se desesperen si todavía no lo interiorizan bien. Pues vamos con el siguiente. ¿Qué implicancia se deriva del supuesto esperado del error condicionado a X, Y? Entonces, tenemos una ley en estadística, vieron seguro, que se llama la ley de expectativas totales, que es cuando aplicamos un esperado a un esperado, nos va a dar exactamente el X, ¿no? La variable X. Eso mismo podemos aplicar acá. Entonces, ponemos esperado del error. Y esto va a ser igual, perdón, esto es esperado de X. Esto sería esperado del U. Eso quiere decir que sin importar qué valores tome X, este error estocástico va a ser siempre 0. Eso intuitivamente quiere decir lo siguiente. Que el valor de este U no depende de qué valor tome este X. Eso quiere decir que no están relacionados o correlacionados. Más intuitivamente quiere decir que X no nos dice nada de U y U no nos dice nada de X. Entonces, por ejemplo, imaginemos que este X es educación y este U es estrato económico. O dentro de ese U hay un estrato económico y hay otras cosas más. No, hay un montón de cosas más. ¿Ustedes esperan de que la educación con el estrato económico tenga alguna relación? Sí. Sí, ¿no? Entonces, acá sí están correlacionados. Por tanto, el esperado del error no va a ser igual a 0. Entonces, una ecuación de regresión bien estimada o bien planteada debería asegurarse de que ningún X, nada que lo que dejan en el error esté dentro del X. En otras palabras, deberían de tener todas las variables en el error. Entonces, este supuesto es bastante fuerte porque casi nunca o nunca van a lograr eso. Solamente teóricamente estamos asumiendo que es así. Entonces, al igual que cuando hacen en microeconomía, que competencia perfecta, tienen sus supuestos, y luego en sus siguientes cursos van soltando supuestos, diciendo que ese supuesto no se cumple, lo mismo van a hacer en econometría. Estamos viendo un modelo ideal, perfecto, que casi nunca se cumple, y luego van a soltar supuestos. Y de seguro en unas semanas van a decir, este supuesto ya no se cumple.
Entonces, por el momento, eso es lo que les dice este supuesto. Que nada de lo que está en el error les dé información sobre sus X. Lo que es sinónimo de que tu modelo está bien especificado. El supuesto de perturbaciones esféricas quiere decir lo siguiente. En la E. Tenemos un X y un Y este X y Y se relacionan de la siguiente forma. Quizás positivamente. Estos son puntos, ¿ya? Eso me quiere decir, los errores esféricos me quieren decir de que a lo largo de este gráfico, las variables se comportan con una distribución similar. Es decir, si yo agarro un X acá, y agarro los que están más o menos cerca por acá, y hago un histograma o hago una función densidad, todos se van a comportar más o menos parecido. Es decir, la mayoría de puntos se va a aglomerar acá, y va a haber pocos outliers acá y pocos outliers acá. Entonces van a tener distribuciones parecidas. Si yo me voy a un X acá, y en su vecindad agarro los puntos, me va a decir que la distribución también es parecida. La mayoría de puntos están acá al centro, y hay muy pocos que están lejos del centro. Entonces, en todos los puntos del X, la distribución es parecida. Que no se cumple el error, que no se cumplen los errores estocásticos, me dice lo siguiente. Que, por ejemplo, en ese punto tenga esta distribución, pero mientras más me alejo, se hacen más dispersos. Entonces, como se hacen más dispersos, mi distribución va a ser de una forma así. Muy poca aglomeración en el centro y un montón de outliers. Entonces, para que tu regresión esté bien especificada, su función esté bien especificada, deberíamos asegurarnos de que en cualquier parte de los X la distribución sea la misma. Matemáticamente, en la clase lo ponen así. Varianza de Louis condicionado ya. Entonces, las dos expresiones son equivalentes, pero voy a explicarla con esto. Acá nos dice lo siguiente. El error estocástico condicionado a un X dado siempre va a ser constante. ¿Eso qué quiere decir? Que yo agarre cualquier punto del X, lo que he hecho acá, agarrando ese punto del X, los errores van a ser iguales acá o acá. Y se cumple, ¿no? Según lo que les he mostrado. Se comportan igual. Hay la misma cantidad de outliers, de extremos, pero en este caso de acá, agarro un X bajo y parece que hay una varianza acá, pero cuando agarro los que están acá, hay otra varianza. Porque están más dispersos los valores. Eso quiere decir los errores, las perturbaciones esféricas. En la F nos dice que definamos la covarianza. La covarianza, simplemente de dos variables, es el esperado de la discrepancia de X menos su media, multiplicada por la discrepancia de Y con respecto a su media. Simplemente. Y finalmente el G nos dice que definamos el coeficiente de correlación poblacional. A eso le vamos a llamar
con ese símbolo, y vamos a decir que es la covarianza de X y Y dividida entre la desviación estándar de X con la desviación estándar de Y. Por eso ya es más teoría. Solamente lo interesante de del coeficiente de correlación es que este coeficiente siempre va a estar entre 0 y 1, y la covarianza no. La covarianza puede tomar cualquier valor posible, desde menos infinito hasta más infinito. Pero acá sería entre menos 1 y 1. Entonces, cuando nos dicen, por ejemplo, la covarianza es 5000, la única información que estamos sacando es que la covarianza es positiva, ¿no? Que es cuando sube X, sube Y. Si es negativa, nos dice que cuando sube X, se reduce Y. Pero solamente nos está dando información del signo, no está dando información de la magnitud de la relación. ¿Por qué? Porque este 5000 puede suceder porque nuestros X están en millones y nuestros Y también están en millones. Pero si nuestros X y Y están en centavos, quizás va a cambiar esa magnitud de la covarianza. Entonces, para que esa influencia de la magnitud en la cual está el X y Y no aparezca, utilizamos la correlación. En la correlación ya tiene magnitudes limitadas desde menos 1 hasta 1. Entonces, si es 1, vamos a decir que las variables se comportan en la misma dirección exactamente igual. Es decir, si uno se duplica, el otro se va a duplicar. Si es menos 1, vamos a decir que si uno se reduce a la mitad, el otro también se va a reducir a la mitad. Entonces, la misma magnitud se comportan ambos. Eso ya nos da más información que la covarianza. No solamente la información del signo, sino la información de la magnitud. Pues eso es todo, chicos. Tengo que ir a la otra comisión. Si tienen preguntas, me escriben. El solucionario va a estar más tarde, seguro, en Paideia. Entonces, nos vemos la siguiente. Me escriben cualquier cosa. Adiós, cuídate. Gracias, Diego. Gracias, Diego.